Mateo 16:18. Más claro no puede ser. Cristo ya fundó su iglesia, que nadie podrá vencer, ni el diablo ni los humanos la podrán desaparecer. Saludos nuevamente, hermanos. En la cápsula anterior aprendimos que Jesús fundó una sola iglesia, según nos dice el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 18. Y aprendimos también que Jesús quería la unidad perfecta entre sus discípulos, según nos dice el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 21. Ahora en esta cápsula continuaremos con la segunda parte en este punto. Y resulta que todos aquellos que toman la Biblia para justificar sus doctrinas pasan por alto pasajes de suma importancia como estos. Al dar un breve recorrido por la Biblia, uno rápido se da cuenta que en la iglesia primitiva, es decir, la iglesia que comenzó con los apóstoles, tenía muy clara la unidad querida por Cristo. Tan claro estaba para ellos que escuche, estimado hermano, lo que nos dice San Pablo al respecto. En la carta a los Efesios, capítulo 4, versículos 4 y 5, se nos dice: un solo cuerpo y un mismo espíritu, pues ustedes han sido llamados a una misma vocación y una misma esperanza. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. ¿Se dio cuenta, hermano? San Pablo está remarcando la importancia de la unidad. Unidad que en el protestantismo se ha destrozado, pues cada congregación o secta tiene su propia fe y su propia doctrina. Algunos también nos llegan a decir que la iglesia es puramente espiritual. ¿Y sabe usted, estimado hermano, qué es lo que tratan de hacer al decir esto? Ellos con esto quieren justificar todo el caos que existe dentro del protestantismo. Pues si no es visible la iglesia, entonces no habría razón para escandalizarse por todo el enjambre de sectas y congregaciones que andan por ahí. Pero no, eso es mentira, pues la iglesia es espiritual y visible al mismo tiempo. Y eso lo dejó bien claro nuestro Señor Jesucristo cuando dijo en Lucas 10:16 lo siguiente: quien los escucha a ustedes, me escucha a mí. Quien les rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Este pasaje es tremendo, pues nuestro Señor afirma que escuchar a su iglesia es escucharlo a Él. Y aquí no se puede decir que estaba hablando de una iglesia espiritual. No, pues tenía enfrente a sus propios discípulos. Y ahora surge la pregunta: ¿a quién están escuchando los protestantes con tanta división? ¿Sabe usted, hermano católico, a quién están escuchando ellos? Nada más y nada menos que a Martín Lutero, padre de la Reforma Protestante. El protestantismo dejó de escuchar a Cristo a través de su iglesia por escuchar aquella idea pervertida de Martín Lutero, de pensar que cada uno por su propia cuenta podía interpretar las escrituras. Idea que a los pocos años miró desconsolado, pues veía división tras división gracias a su torpe y pervertida visión, que le llevó a dejar de escuchar la iglesia que Cristo fundó, la católica. Por todo esto es que San Pablo decía que la iglesia es el cuerpo de Cristo, pues sabía que la iglesia era algo visible, palpable, que se podía verificar. Por eso, como católicos, debemos de saber que la iglesia, nuestra iglesia, es humana y divina, corporal y espiritual, y que el alma de esta iglesia es el Espíritu Santo, el motor que la lleva y le infunde la vida divina. Así que como católicos, siempre debemos recordar que Jesús fundó una sola iglesia, y que nosotros pertenecemos a ella. También debemos de saber que las divisiones nunca fueron una opción,
o algo que se mirara con agrado dentro de la iglesia primitiva. Por el contrario, escuche, estimado hermano, lo que San Pablo dijo en la carta a los Gálatas, capítulo 1, versículos 8 y 9. Pero aunque nosotros mismos o un ángel del cielo viniese a evangelizarlos en forma diversa como lo hemos hecho nosotros, yo les digo, fuera con él. Se lo dijimos antes y de nuevo se lo repito. Si alguno viene con un evangelio que no es el que ustedes recibieron, fuera con él, anatema. Por eso, hermano católico, ante el acoso de tantas sectas protestantes, le recomiendo prepararse y que tenga en cuenta que las divisiones nunca fueron una opción dentro de la iglesia primitiva. Y en realidad, San Pablo siempre fue bien tajante al respecto, y varias veces lo advirtió, como vuelve a hacerlo en la carta a Tito, capítulo 3, versículo 10, que dice: al sectario, después de 2 avisos, evítalo. Sabes que semejante individuo está pervertido y sigue pecando y él mismo se condena. Así que, estimado hermano, siéntase orgulloso de pertenecer a esta santa iglesia católica. Ámela, conózcala, defiéndala y no se deje engañar por aquellos que predican en los changarros del evangelio mutilado. Y recuerde que la fe se conoce, se celebra, se vive, se predica y se defiende. Se despide su hermano en Cristo, Gonzalo Cabrera. Bendiciones. Señor nos ayude a defender nuestra fe. Nosotros somos católicos, tenemos que ver qué hacer. Que el Señor nos ayude a defender nuestra fe. Claro que sí. Sola iglesia y es la que Cristo fundó, en el apóstol San Pedro y a él se le encomendó. Hay una sola iglesia y es la que Cristo fundó, en el apóstol San Pedro y a él se le encomendó. Las sectas que nos invaden solo quieren engañar, y si tú no te preparas a sus redes vas a dar. Las sectas que nos invaden solo quieren engañar, y si tú no te preparas a sus redes vas a dar. Nosotros somos católicos, tenemos que ver qué hacer. Que el Señor nos ayude a defender nuestra fe. Nosotros somos católicos, tenemos que ver qué hacer. Que el Señor nos ayude a defender nuestra fe.